Me llamo Marisol, tengo 38 años y durante mucho tiempo pensé que era una buena hija. Hoy sé que estaba muy equivocada. Les voy a contar lo que viví, porque tal vez a alguno de ustedes les sirva, antes de que sea demasiado tarde. Todo empezó hace 3 años. Mi papá, don Ernesto, tenía 82 años y empezó a olvidar cosas. Al principio eran detalles pequeños. Dejaba la estufa encendida. Repetía la misma pregunta. 2, 3 veces. Se perdía cuando salía a caminar por el barrio donde había vivido toda su vida. Y yo trabajaba tiempo completo. Tenía 2 hijos adolescentes. Un esposo que viajaba seguido. Honestamente, no sabía cómo manejar todo al mismo tiempo. Un día, mis vecinos me llamaron. Me dijeron que mi papá estaba parado afuera de la casa, en pijama, a las 3 de la tarde, sin saber cómo había llegado ahí. Sentí pánico, sentí vergüenza. Y sí, tengo que decirlo con honestidad. Sentí que ya no podía más. Fue mi cuñada quien me habló de una residencia para adultos mayores. Es un lugar bonito, me dijo. Tiene jardín, actividades, personal capacitado. Yo la escuché, pero por dentro sentía que estaba traicionando a mi padre. Aún así, después de semanas sin dormir bien, de discutir con mi esposo, de sentir que mi vida se me escapaba de las manos, tomé la decisión. El día que lo llevé, él no dijo nada en el camino, solo miraba por la ventana. Cargó su maleta él mismo, aunque yo insistí en ayudarlo, y me dijo algo que se me quedó grabado. Está bien, mija, no te preocupes por mí. En ese momento, no entendí lo que esa frase realmente significaba. Los primeros meses lo visitaba cada domingo. Le llevaba pan dulce, hablábamos de mis hijos, de cosas sin mucha importancia. Pero poco a poco, el trabajo, los hijos, el cansancio. De cada domingo, pasé a cada 15 días. Después, a una vez al mes. Me decía a mí misma que estaba bien, que él estaba en buenas manos, que ya no necesitaba tanto de mí. Pausa. La verdad es que dejé de ir por comodidad, no porque no lo amara. Y eso es algo que me ha costado mucho aceptar. Hace 2 semanas me llamaron de la residencia. Mi papá había tenido una caída. Estaba estable, pero era bueno que fuera a verlo. Sentí un nudo en el estómago que no sentía hacía años. Manejé más rápido de lo normal, con las manos temblando en el volante. Cuando llegué, lo encontré en su cama, con un vendaje en la cabeza, pero despierto. Al verme, sonrió débilmente y me dijo, sabía que ibas a venir. Esa frase me rompió por dentro, porque yo no estaba tan segura de merecer esa confianza. La enfermera me pidió llevarme algo de ropa suya para lavar. Fui a su cuarto, ese espacio pequeño que durante meses casi no había pisado. Y ahí fue cuando encontré algo que cambió todo. En el cajón de su mesita de noche, debajo de unos pañuelos doblados con cuidado, había una libreta, pequeña, de tapa dura, algo desgastada. La abrí sin pensarlo mucho. Y no era una lista del súper, era un diario. Mi papá había estado escribiendo casi todos los días, desde que llegó ahí. Las primeras páginas hablaban de extrañar su casa, su cama, el olor de la cocina de mi mamá, que ya había fallecido hace años. Hablaba de sentirse de más en el mundo, de no querer ser una carga. Y entonces empecé a leer cosas sobre mí, sobre nosotros. Pausa larga. Una entrada decía, hoy vino Marisol, se ve cansada. Le dije que estoy bien, para que no se preocupe. Aunque a veces sí me siento solo, pero ella ya tiene suficiente con su vida. No quiero ser una carga para ella también. Otra entrada, semanas después. Hoy no vino nadie. Me quedé viendo la puerta toda la tarde. Pero no es su culpa. Ella tiene su vida. Yo ya viví la mía. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Ahí estaba mi papá, el hombre que me crió solo, que trabajó toda su vida para que yo pudiera estudiar, que nunca me hizo sentir que era una carga para él,
Y ahora, en la etapa más vulnerable de su vida, se sentía exactamente así, como una carga, disculpándose por existir, protegiéndome a mí de su propia soledad. Llegué a una de las últimas páginas, escrita apenas unos días antes de su caída. Decía: si algún día Marisol lee esto, quiero que sepa que no le guardo rencor, que entiendo que la vida es difícil. Solo quiero que sepa que cada domingo que vino fue el mejor día de mi semana y que cada vez que no vino, igual la seguí queriendo igual. No pude terminar de leer sin llorar, ahí mismo, sentada junto a su cama vacía, con la libreta temblando entre mis manos. En ese momento, entendí algo que ojalá hubiera entendido antes. No se trata de si mi papá estaba en un buen lugar, con buena comida, con buen personal médico. Se trata de que un ser humano, al final de su vida, necesita algo que ninguna residencia, por bonita que sea, puede darle: presencia, tiempo, que alguien se siente a su lado y lo escuche, aunque repita la misma historia por quinta vez. Cuando mi papá despertó esa tarde, no le dije que había leído su diario.